La tendencia excesiva a pensar cosas que sucedieron o cosas que van a pasar muchas veces te quema la cabeza y te quita las posibilidades de tener verdadera calidad de vida. Quiero que hablemos hoy sobre el sobrepensamiento y cómo dejar de sobrepensar. El sobrepensar tiene diferentes impactos. En primer lugar, un impacto emocional, porque cuando estás sobrepensando genera ansiedad, genera estrés, genera emociones negativas y que no son sanas. Ese sobrepensar no te hace ver la realidad, sino que te hace ver todos los escenarios posibles, llevándote a un estrés que de alguna manera afecta a tu cuerpo y repercute sobre tus emociones. En segundo lugar, tiene un impacto sobre tus acciones, porque el sobrepensar te lleva a la parálisis por análisis. La parálisis por análisis hace que te quedes frisado, que te quedes quieto, que no puedas actuar. En tercer lugar, el sobrepensar va a tener impacto sobre tus relaciones interpersonales. Muchas veces vivís pensando y recontrapensando lo que sucede en tus relaciones. Cada situación, por mínima que sea, la pensás tanto que haces toda una historia de algo que tal vez es minúsculo y que tal vez no existe en la realidad, en el mundo exterior, como existe dentro de tu cabeza. Entonces, el sobrepensamiento se convierte, más allá de estos impactos que te nombré, en algo realmente pernicioso para tu vida, en algo negativo, porque realmente empieza a afectar un montón de áreas de tu vida. Y se convierte en un círculo vicioso, de pensamientos negativos, porque vos podés llegar a tener 1.000.000 de pensamientos por segundo. La verdad es que nosotros no pensamos en oraciones, sino que pensamos de manera taquigráfica, palabras sueltas o imágenes, y en tu cabeza pueden en un minuto aparecer millones de imágenes literalmente, o pueden aparecer millones de palabras sueltas, ¿no? Tu cabeza no te va a decir, tengo una deuda de 1.000.000 que puedo resolver de esta manera, sino que tu cabeza te va a decir, pobre, deuda, cárcel, cosas por el estilo, que solamente te van a mandar palabras clave que hacen que tu mente explote de millones de ideas en pocos segundos. Por otro lado, el sobrepensar te lleva a una ilusión de control. La realidad es que algunos eligen, y lo pongo entre comillas, eligen sobrepensar porque quieren tener el control de todo lo que sucede. Y la realidad es que no se puede tener el control de todo. Hay cosas que podemos controlar, cosas que podemos de alguna manera gestionar y otras que van a escapar de nuestro control. Si tu idea es querer tener el control de absolutamente todo, estás perdiendo calidad de vida en la búsqueda de ese control exagerado. Por otro lado, el sobrepensar te lleva a evadir la emoción real. Tal vez hay una emoción, por ejemplo, tristeza, y sobrepensar te lleva a enojarte, te lleva a angustiarte, te lleva a otras emociones y no estás gestionando cuál es tu emoción real. Tal vez necesitas llorar un rato, tal vez necesitas enojarte con alguien y poder ser asertivo en tu manera de enojarte. El sobrepensar te aleja de esa emoción real, te lleva a una emoción falsa, una emoción que es de alguna manera enfermiza y no te permite expresar lo que realmente necesitas expresar. ¿Cómo podés cambiar tu relación con tus pensamientos? En primer lugar, sé que lo que voy a decir es fácil decirlo y es todo un tema trabajarlo. Aceptar la incertidumbre. Lo que más nos molesta muchas veces es la incertidumbre, es poder tolerar la incertidumbre. Y la verdad es que hay un montón de cosas que son inciertas. Ahí conviene que te aferres a tus certezas, que reconozcas qué cosas son ciertas, qué cosas no. Y las que no son ciertas, muchas veces permitirte aceptar que no sabes qué va a pasar. Por otro lado, es importante ver cuál es la identidad de tus pensamientos. Muchas veces tomás ese pensamiento catastrófico como si fuera una realidad. Y la realidad es que ese pensamiento es solo un pensamiento, una hipótesis, una idea. Si vos tomás esa idea como real, seguramente actúes en base a un pensamiento que no es cierto y tengas consecuencias sobre ello. Si vos podés entender que tus pensamientos son pensamientos y no dejan de ser pensamientos, hipótesis, ideas, vas a poder vivir de una manera diferente. Entonces es importante saber qué hacer con este sobrepensamiento. Muchas veces he dado algunas técnicas, vuelvo a repetir una que para mí es fundamental, que es el poder escribir. El writing te ayuda a dejar de sobrepensar. Antes te decía, como nosotros pensamos en imágenes, pensamos taquigráficamente, cuando escribís, esto toma otra velocidad. Esto que en tu cabeza pueden ser millones de pensamientos en un minuto, al escribirlo toman otra dimensión, toman otra velocidad y es más fácil poder gestionarlo.
Por otro lado, otra técnica es la técnica del tiempo limitado. Te vas a permitir sobrepensar y sobrepensar todo lo que quieras sobrepensar de 7 a 7 y cuarto de la noche, por ejemplo. Te vas a tomar 15 minutos para sobrepensar todo lo posible y vas a obligarte en esos 15 minutos a sobrepensar. Pero no podés sobrepensar ni antes ni después de esos 15 minutos. Dedicar un tiempo a sobrepensar va a darte el permiso para poder hacerlo, porque muchas veces lo que no te permitís lo haces mucho más, y va a limitar el tiempo que lo estás haciendo. Va a ser algo mucho más controlado. Por otro lado, otra de las técnicas que puedes usar es cuestionar ese pensamiento. Muchas veces las tomamos como realidades. Como decía antes, creemos que esto que estoy pensando se convierte en un hecho, y la realidad es que no deja de ser una hipótesis. Entonces podés, ante cosas que ya tomaste como hecho, preguntarte, ¿y si no es así? ¿Qué cosas pueden llegar a demostrarme que no es así? La verdad es que la ley de las creencias nos dice que si yo tengo una creencia muy afianzada y hay un millón de cosas que niegan esa creencia, pero hay 2 o 3 que la afirman, yo solamente voy a poder ver esos 2 o 3 que la afirman. Entonces es importante empezar a tener una visión más amplia, empezar a cuestionarte mucho más lo que estás pensando y la realidad y objetividad de eso que estás pensando. Por otro lado, también está bueno defusionarse de esos pensamientos. Esos pensamientos no son vos, no son una realidad, no dejan de ser pensamientos. Entonces está bueno muchas veces imaginar que das 2 pasos hacia atrás, te ves desde la nuca y ves esos pensamientos como si fueran ideas en una pantalla, como si fueran imágenes en una película, pero los ves desde afuera. Al verlos desde afuera baja tu emoción y también podés entender que no son parte tuya ni parte de una realidad, sino algo externo. Y ahora quiero escucharte, quiero leerte. Déjame en tus comentarios, ¿qué solés hacer cuando sobrepensás? ¿Alguna de estas técnicas te ayudó?